Hola, ¿cómo están? Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración, pero antes de la oración quiero decirles que nuestro pastor ahorita fue intervenido en operación por un tumor y la iglesia ahorita estamos orando. Hubo una noche donde estuvimos orando casi más de 6 horas y fue de victoria, así que ahorita vamos a seguir orando. Y todas las noches a las 8:30 y 9:15 estamos orando, son 2 secciones y estamos orando también por el pastor y por la iglesia y por todas las necesidades para que tú te integres y estés aquí con nosotros. Recuerda que somos Iglesia en Casa y muy pronto vamos a estar juntos reunidos. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por nuestro pastor Gustavo Ríos que tú lo levantes, Señor, de esa cama. Te pedimos que tú empieces a fortalecerlo a él en su cuerpo, que está débil, Señor, por la operación, pero te pedimos que tú lo levantes, Señor, todas sus neuronas, todo su cuerpo, todo lo que está dentro de su mente, de su cerebro, vaya funcionando como tú lo creaste, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos y te lo rogamos que muy pronto esté aquí delante de todos nosotros predicando tu evangelio como siempre lo ha hecho. Lo declaramos y lo confesamos y creemos que tú eres un Dios poderoso, que muy pronto lo harás, y pedimos que su recuperación sea muy pronta y que todos los análisis sean favorables, Señor, para él, Padre, en el nombre de Jesús, porque eso nos alegra a nosotros y estaremos contentos, Padre, por una nueva buena reacción y una buena reacción también de los médicos y todos los análisis que salgan a la perfección, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí saca tu pluma, tu libreta y tu Biblia, júntate con tu papá, con tu esposa, tus hijos, acércalos. Y si está tu perrito también ahí, acércalo, échate un helado, no sé, unas galletitas, hay un cafecito, porque Dios va a hablar a nuestras vidas, porque yo sé que la palabra profética es segura y siempre alumbra nuestros corazones. Y vamos a orar antes de hablar de este tema y ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos que tú hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo esté cambiando y convenciendo de pecado nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, y que tú quites todo estorbo, todo espíritu contrario a ti, todo espíritu que quiera interferir, Señor, a que la gente no pueda escuchar y no podamos escuchar tu palabra, y que tú quites, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, que es viva y eficaz y cortante que más que una espada de 2 filos, penetre en nuestros corazones y vayamos cambiando como es tu pensamiento y como es así como es en el cielo, que sea aquí en la tierra, Señor, esos cambios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama Dios, un Padre comprometido. Y vamos a ver en Romanos 4, 17 al 21. Y fíjense que Dios, en su grande sabiduría, confirmó la paternidad de Abraham sobre todos nosotros los creyentes. Y Pablo impone en Génesis 17:5 que él iba a dar y que iba a ser padres de muchos. Así que vamos a leer Romanos 4, 17 al 21, y dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Lo que dice Génesis 17:5. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Considera eso. Al considerar su cuerpo, ya estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer
todo lo que había prometido. Él se compromete con cada uno de nosotros, se comprometió con Abraham y también con nosotros. La elección de Dios sobre Israel como pueblo escogido no significó que su gracia y su misericordia fuesen a quedar fijas sobre ellos. En Salmos 89:24 dice que sus misericordias, cuando Él está en nosotros, esa misericordia, exaltamos a Dios. En Mateo 5:7, ahí lo buscas, lo anotas, dice que si tú tienes misericordia, Él te da la misericordia, entonces tú tienes que ser misericordioso. Mucha gente a veces confundimos lo que es la misericordia y lo que es también el de estar pensando que quieres ayudar a alguien y no lo ayudas. Por ejemplo, vamos al súper o a la calle y vemos a una persona ahí sentada con necesidad y que está pidiendo dinero. Entonces tú pasas y dices, ay, mira qué persona tan tiene necesidad de comer, tiene necesidad de ropa, de una casa, un techo, pero no haces nada y te pasas. Entonces el otro acto de un agente misericordioso pasa y dice, ay, mira, esa persona tiene necesidad de comer, tiene necesidad de vestido, de casa, de techo, pero tú agarras y le das algo. Entonces eso es una misericordia. Así Dios dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, y Él está siempre presente en cada una de nuestras vidas, en cada uno de cada familia, todos los días mostrando su misericordia. Y dice la Biblia que sale el sol para buenos y para malos, para todos sale el sol. Y la misericordia obviamente es para sus hijos, que es lo más impresionante. Y si tú quieres ser parte de esa misericordia, necesitas recibir a Cristo Jesús, porque Dios se comprometió en cada uno de sus hijos ser misericordioso y dar esa parte que solo Él la puede dar. Ahora veamos dos declaraciones, cómo Dios se comprometió con Abraham. Aquí en el versículo 17 dice que da vida a los muertos. Abraham sabía que este mundo no le promete nada, ni la política, ni las drogas, ni el alcohol, ni el dinero, ni el sexo, ni el ser humano, ni a veces hasta la familia no puede ofrecerte lo que Dios te puede dar, y Satanás tampoco no puede sacar nada bueno sobre él. Entonces, ¿qué le quedó a Abraham? No confiar en este mundo y solo confiar en Dios. Sabía que si él obedecía al Padre, Dios iba a comprometer con él para darle. Es una condición esto. Dios se compromete contigo para darte y para bendecirte, pero tú tienes que obedecerle. Entonces, si tú le prometes a tu hijo, cúmplele como el Padre te ha cumplido a ti. El Padre te ha cumplido con trabajo, el Padre te ha cumplido con muchas bendiciones, con hijos. Es una gran bendición estar en una casa. Él está siempre cumpliendo cada uno de nuestros días con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser como Dios, cumpliendo también con los demás, cumpliendo en nuestra iglesia, cumpliendo igual con los diezmos y ofrendas, porque Él también hace lo bueno. Dice la Biblia que de lo mucho que Él nos da, nosotros podemos dar. Y el enemigo, Satanás, el mundo y la carne no te pueden ofrecer absolutamente nada, porque ellos te engañan. Siempre ellos te prometen ganar, ellos te prometen dar algo, ellos te prometen siempre darte lo mejor, pero al último hay un fracaso lo que ellos prometen, y Dios nunca fracasa, y Él siempre está al cuidado de cada nosotros. Y vamos a 2 de Corintios, por favor, ahí en tu Biblia. En 2 de Corintios 4, 16 al 17, y dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque ese hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve y tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Así consideraba Abraham su cuerpo como una pasita, algo muerto que ya no podía. Me imagino una
un señor ya grande de 100 años, de 90 y tantos años, dice, oye viejita, pásame el café, pásame el té, y con esa fuerza de poderse levantar del sillón para alcanzar un té, o para ir a la cocina, para ir al refrigerador para sacar algo, simplemente el agua. Así estaba el cuerpo de Abraham, pero él, dice la Biblia, que da fuerzas al cansado, y él siempre está dando esas fuerzas para que nosotros nos levantemos, para que nosotros estemos fijados en su palabra. Ahora, Abraham solamente había escuchado la voz de Dios, no estaba la palabra completa, y nosotros ahora tenemos la palabra completa para que nosotros podamos sacar de esa palabra de Dios unas fuerzas que nadie te puede dar. Dice la palabra en Isaías que correrán y no se cansarán, volarán como las águilas y no nos fatigaremos. Es una promesa de Dios, pero tú y yo necesitamos estar agarrados en la palabra de Dios, metidos en la palabra de Dios, llenarnos del Espíritu Santo para que podamos correr y tener esas fuerzas que nadie la puede dar, ni el mundo, ni la literatura, ni otro ser humano, ni nada cosa creada en este mundo te puede dar esas fuerzas, solo Dios. Mucha gente está debilitada en esta cuarentena, está cansada, se está volviendo algunos locos. Hemos escuchado noticias que se tiran del tercer piso, se tiran y salen como locos. ¿Por qué? Porque no tienen esa paz, no tienen esa esperanza que Abraham podía haber experimentado y experimentó, sobre todo esa vida que estuvo aquí sobre la tierra. Por eso es muy importante la llenura del Espíritu Santo, para que tú estés fortalecido en fe y en esperanza. Vamos en la segunda cosa que el apóstol Pablo estaba narrando aquí sobre Abraham, que llama las cosas que no son como si fuesen. Y vamos rápidamente en Hebreos 11:3. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo Dios tiene ese poder de levantar a un enfermo. Él tiene el poder dar la bendición. Y aquí en nuestro texto también dice que Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Él te puede dar un trabajo, te puede dar una esposa, Él te puede dar lo mejor, porque Él, al orar a Dios y pedirle a Dios, Él tiene ese poder en su boca para nosotros recibir lo que no te imaginas que Dios te puede dar. Es una gran bendición ser hijo de Dios, porque estás de la mano de Él. Dice la Biblia en Salmo 91 que Él te cubre bajo sus alas y que morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a estar en esa sombra porque somos sus hijos. Tú no puedes cuidar a alguien que no es tu hijo. Si tú vienes el hijo del vecino y está tu hijo, ¿a quién le darías de comer? ¿O le darías más regalos? ¿A tu hijo o al vecino? Claro que a tu hijo, porque es él, y tú cuidarías de él y tú lo protegerías, y tú estarías siempre al cuidado de él y no al hijo del vecino. Entonces, así es Dios. Ahora, los predicadores de hoy que dicen: yo declaro, yo profetizo, ato, desato, y parece que Dios está comprometido con ellos al hacer esas declaraciones que no es ni oración, que no es ni bíblica, y están pensando que Él lo va a hacer. Y declaro, y ato un carro, vamos a tener un yate. Hemos escuchado en muchas iglesias que tienen esa doctrina desviada. Entonces piensan que Dios se va a comprometer, y la otra es de que luego le dicen al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ahora recibo esa bendición. Imagínate que tú le dijeras a tu papá así: papá, ahora dame de comer. Pues obviamente los que están bajo una tutela en una casa que no tienen trabajo, le dices a tu papá así, obviamente te va a dar una cachetada, te va a decir: oye hijo, sáquese de aquí, ¿no? Te va a dar una patada y te voy a castigar porque eres bien grosero. Es lo mismo con el Padre. Nosotros tenemos que tener respeto hacia Dios y pedirle. Por eso dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pedid,
No está diciendo que tenemos que ahora y te lo ordeno y tienes que hacer lo que yo digo. Y no es así. Dios te puede dar bendiciones y disfrutar lo que hay en esta tierra, sí lo puede hacer, pero siempre tiene que ser bajo su voluntad. Así es, entonces ahí está declarando en Hebreos 11:3 que como Dios nos da esa fe para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él da el poder para levantar a un enfermo, Él da el poder para dar una bendición y declarar donde no lo hay, que donde pueda haber. Entonces, si tú tienes un familiar enfermo o alguien que tienes una necesidad económica o estás pasando una situación crucial en tu vida muy difícil, créeme que la oración puede mucho, porque Abraham no se debilitó en la fe. Y no se debilitó tampoco en la oración. Él iba al Padre, él estaba cerca del Padre y rogaba al Padre, imploraba al Padre. Y dice en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni yo conocemos. Entonces él se fortaleció en esa fe y por eso tuvo la esperanza. Y tú y yo debemos de tener la esperanza que Dios va a hacer algo maravilloso, tanto en tu trabajo, tanto con tu esposa, tanto con tus hijos, donde no te imaginas donde puede haber, porque Dios es bueno y siempre ha sido bueno. Por eso es muy importante predicar el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, no las malas noticias de este mundo. Los predicadores de hoy se han entornado eso y no confían en esa palabra, como acabamos de leer en Romanos 4, que dice que Dios declara las cosas que no son como si fuesen. Dice, Dios la declara, no nosotros. Nosotros pedimos al Padre. Por eso la oración modelo dice, todo lo que pidas al Padre, Padre, en mi nombre será hecho. Y fíjate, los predicadores de hoy ahora han faltado al respeto al Padre. Dice, yo declaro, profetizo. Eso no es oración. La oración es, Señor, te pido. Ahora ato y desato bendición. Ato que se va a cancelar mi cuenta en el banco. No, paga tu cuenta en el banco. Y ahora te pido, Dios, tiene que ser así. Te pido, Dios, que tú me des la sabiduría, que tú me des la economía para poder pagar y para poder hacer todas las cosas que tengo que hacer, Padre. Entonces, y a veces hay predicadores también, y muy triste lo digo, que hasta le ordenan a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, dale la bendición, ahora te pido el carro, ahora Espíritu Santo. Sí, entonces está mal empleada esa doctrina o está mal empleada esa oración. Tal vez tendrán unos corazones aparentemente buenos, pero están mal en cuanto a la doctrina de Dios. Recuerden que la palabra es donde nosotros debemos de enfocarnos, porque ella es la que hacemos bien estar atentos. Entonces, todo eso de declaraciones que hacemos está mal. Imagínate que tú le digas a tu papá, oye papá, dame el coche ahora. O que le digas, dame de comer ahora, dame ese perro ahora, padre, ahora. Que le digas a tu mamá, no, pues te va a dar una cachetada o prácticamente no te la va a dar y te va a castigar. Así Dios, es una falta de respeto cuando nosotros nos dirigimos así ante Dios y al Espíritu de verdad. Pero algo tan sorprendente que me impacta a mí la vida de Abraham, que Dios le dijo que le iba a dar fuerzas donde no la había, que le iba a disfrutar con Sara a sus 90 y tantos años. Yo creo que esa misma unción a los viejitos de 60, 70, 80 y más quieren esa unción para poder disfrutar de su esposa. Digo, órale viejita, y ya Dios me va a dar fuerzas como la de Abraham para poder estar contigo. Y Dios da fuerza al cansado, y Dios te puede dar una fuerza sobrenatural, pero tú debes de creer en Dios. Ahora, Él no está comprometido a cumplir caprichos. Él cumple lo que Él dice, lo que promete. Él creyó esperanza contra esperanza. Y la primera esperanza es que su cuerpo débil iba a funcionar. Imagínate a Abraham caminando, porque no había coches, había nada más camellos, no había
taxis, ni calandrias, nada de eso. Había puros camellos. Pero imagínate, tenía que caminar para alcanzar la promesa de Dios. Para que Dios le había dicho: Abraham, salte de tu parentela y ve a la ciudad donde yo te prometí, donde yo te voy a dar ese hijo, donde yo te voy a dar esa promesa que yo te dije. Y tienes que salir. Y Abraham, aún grande y cansado en su cuerpo, él obedeció a Dios. La segunda esperanza es tener un hijo. Obviamente ya a esa edad, por eso Sara hasta se rió. Porque dijo: bueno, ¿cómo yo puedo parir? Me voy a morir aquí en la plancha, ahí me va a dar preeclampsia y no voy a poder dar, o me muero yo y va a tener mi hijo. Pero ¿cómo puede ser eso? Pero Dios es tan poderoso que puede hacer las cosas que no son como si fuesen. Y él no tenía una base para creer lo que Dios había prometido. Simplemente oía la voz de Dios y lo seguía. Ahora, la voz de Dios está plasmada en ese precioso libro que es la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que seguirla. Y tú y yo tenemos que estar atentos. Por eso es muy importante que cada día donde se predica el evangelio, en las oraciones, estamos en las redes sociales, tú tienes que estar ahí escuchando para que tú te puedas llenar y puedas creer, y tienes que obtener esa fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces también Dios te ha prometido un bienestar, una casa? Hay personas que ya están grandes, que tienen 50 años, 60 años, y piensas que Dios no te puede dar un trabajo. Tú piensas que Dios no te puede dar, los que enviudaron, que no te puede dar hasta una esposa a tu edad. Obviamente no te vayas a conseguir una de 30 años menos que tú, no, sino que Dios te puede dar a alguien de tu mismo vuelo, de tu misma edad, y Dios puede darte algo también, pero aquí la cuestión es que tienes que creerle a Él. Pero aquí hay una cuestión que siempre chocamos con el pensamiento de Dios. ¿Y sabes qué es? Que siempre queremos las cosas a nuestro tiempo. Y no es a nuestro tiempo, es a su tiempo. A veces, y eso lo puedes aplicar con tu hijo, y yo ahorita te voy a explicar. A veces le decimos: Señor, ¿sabes qué? Tú me prometí, yo he estado orando, he estado pidiéndote a ti que tú me des una pareja, no sé, que tú me des una casa, que tú me des un trabajo, y ya lo quiero la semana que sigue, Dios, porque ya no tengo trabajo, ya me despidieron del otro. Y Dios te está diciendo: espera, ten esperanza, mantente en mí. Y Dios lo único que quiere es que te acerques a Él cuando hay esas circunstancias adversas en nuestras vidas, como en la cuarentena. Dios está probando nuestros corazones para que tú y yo nos acerquemos a Él, para que tú y yo todo lo que hay en nosotros, como la catarsis decirle todo lo que está en nuestro corazón, para que Él te pueda escuchar y saciar tu alma, saciar tu mente, saciar tu corazón, y tú puedas estar confiado en Él y puedas salir libre y puedas salir con una fe sobrenatural que solo Dios la puede dar. Y así que debemos esperar el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Los pensamientos de Dios, dice la Biblia, que van más allá y que no es como el de nosotros. Por eso a veces chocamos con los pensamientos de Dios, porque queremos siempre las bendiciones ahora. Y dice la Biblia que las bendiciones te alcanzarán. Tú vas caminando y las bendiciones vienen atrás de ti y ellas se van a alcanzar. Pero es cuestión de que tengas la paciencia y la esperanza que Dios pueda hacer, como lo hizo Abraham, lo puede hacer contigo, como lo hizo con David, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con todos los hombres de Dios, lo puede hacer contigo. Así que, y una de las circunstancias y errores, obviamente por el pecado que hizo Abraham, es que se desesperó. Tuvo un hijo con su criada, se llama Ismael, y hubo un desastre en su familia. ¿Pero por qué? Porque se desesperó. Así que tú y yo debemos estar amarrados con Dios, y a veces los jóvenes quieren un novio pronto, así, a la marucha, que al minuto quieren el novio, y otros
tienen un novio y luego van con el otro. ¿Por qué? Porque piensan que Dios es el que se lo está dando. Otros quieren el trabajo, pero ya. Otros quieren un bienestar, pero ya. Otros quieren viajar, pero ya. Tal vez uno de tus pensamientos es viajar o tener un coche, pero debes esperar en el tiempo de Dios. Dios te va a dar algo cuando tú obedezcas a Él. No se debilitó en su fe, dice la Biblia también aquí en Romanos 4. No dejó que la duda nublara su mente y destruyera cada parte de su fe. Y él venía creyendo en Dios 25 años antes. Imagínate. Y 25 años antes, y después volver a recibir, esperar más tiempo para recibir esa promesa. La verdad, por eso Dios lo llamó el Padre de la Fe. Porque Él tuvo la paciencia, la esperanza sobre esperanza. Así nosotros debemos de aprender. Les voy a contar un testimonio. Nosotros teníamos una vecina. Ella oraba mucho. Su hijo era un delincuente. Era pues lo peor, ¿no? Robaba. Y pues hacía muchas cosas que no estaban bien, porque estaba obviamente en el pecado. Él se le había predicado la palabra, él había escuchado el evangelio, su familia es cristiana, sus hermanos también, sus sobrinas, sus tíos, y les predicaba el evangelio, pero era el único que no quería. Pero ahí va lo más sorprendente. Una vez yo venía con ella y de repente llega una patrulla, todos con sangre, bañado. Su mamá se desmaya, la metemos rápidamente a su cuarto y estaba ahí ya sin fuerzas, como Abraham, sin fuerzas ya no tenía. Pero dijo: Dios, hágase tu voluntad. Y ella, les voy a decir, dice ella que había orado más de 30 años por la salvación de su hijo. ¿Cuántos años has orado por tus hijos? ¿Cuántos años has orado por tu esposo, por tu esposa, que no han querido cambiar, que están en el alcohol, que están en la borrachera, que están en la parranda, que tus hijos que te dicen: mamá, voy a llegar temprano, y llegan a las 5 de la mañana, eso es temprano para ellos, y tu esposo que de repente no llega en la noche y se va, se pierde, o tu esposa que te engaña, o tu esposo que te engaña, y lo que Dios quiere es que tú y yo nos mantengamos en esa fe. Entonces ese cuate, ahí le ayudamos, lo curamos de toda la sangre, lo limpiaron, todo eso, se quedó ahí. Y de repente, cuando reaccionó en la noche, eran las 3 de la mañana y estaba durmiendo. Y bueno, dije: bueno, ¿qué es este ruido que está haciendo? Y bueno, que no se pueden dormir, que están con la pachanga los vecinos. Y que me paro, me salgo al balcón. Y él era orando: Señor, en el nombre de Jesús, perdóname por todo lo que he hecho. Mi madre la he decepcionado, te he decepcionado a ti. Dios, ayúdame, quiero levantarme, quiero ser tu siervo. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Yo sé que voy a hacer grandes cosas, pero te pido, yo soy un siervo inútil, pero yo sé que Dios, tú me vas a levantar. Escúchame, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y desde ahí, ese hombre es un gran evangelista. Dios hasta le dio una mujer, le dio un hijo ya, y es un gran predicador. Pero esta madre creyó en Dios, en esperanza contra esperanza. Ella oró más de 30 años y cumplió su promesa. Ahora, yo no estoy diciendo que lo va a hacer igual como contigo, que va a durar 30 años. Con ella fue así. Contigo puede ser 1 año, 2 años, 5 años, no lo sé. Esperemos en el tiempo de Dios. Aférrate en la fe. Cuando menos pienses, Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida, en tu familia, y ahí es donde tú vas a gozarte, vas a alegrarte, vas a estar gozoso, porque Dios es bueno, siempre ha sido bueno. Pero a veces nosotros lo ponemos o lo tenemos como un Dios malo, y Él no es así. Él es bondadoso, misericordioso, lleno de amor, lleno de misericordia. Vamos a Hebreos. Ahí mismo 11, 17, 19. Fíjate lo que pasó con Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que le había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Imagínate.
Oye, Dios, ¿cómo puede ser posible? Tú me estás dando una bendición que había esperado varios años. ¿Me la das y después me lo pides? O sea, ¿no es algo que choca con la mente de Dios? Por eso mucha gente, y se le han levantado personas que dicen que Dios no existe. ¿Por qué? Porque quieren entender el pensamiento de Dios. Y todo está en la palabra de Dios. Cuando tú aceptas al Señor Jesús, entonces empiezas a entender poco a poco la voluntad y la mente de Dios. Y dice el 18, habiéndosele dicho en Isaac, será llamada tu descendencia, y no en Ismael. Te adelantaste, mi chavo. Y dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Y él dice, aún entre los muertos, dice, y él dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El 20, dice, por la fe bendijo a Isaac. Y fíjense, Dios aún te ha dado muchas cosas. En esos momentos está bendecido el Padre. Pero lo que tienes puede ser tu Isaac. Y si tu Isaac es lo que más amas. Y si Dios te pide tu coche, si Dios te pide tu casa, tu negocio. A ver, hijo, la semana pasada te di tu casa, regrésamela. Padre, pero ¿cómo? Tú me la acabas de dar. Te reprendo, Satanás. Tu negocio, un familiar, una herencia o algo que amas, ¿se lo darías? No lo dudes. Dios te quiere dar algo mejor. Y eso pasó con Job. Fíjate, Dios permitió que Satanás le quitara su dinero, ganados y sus hijos. Y Dios lo permitió porque le quería dar algo mejor a Job. ¿Y sabes qué? Job no se amargó como tú o como yo, que nos hemos amargado. Y todavía su esposa le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete, desgraciado. Así le dijo. Bueno, no sé si le dijo desgraciado, pero imagínate con el odio de perder a sus hijos, el ganado y toda esa inmensa riqueza que Dios le había dado. Yo creo que no le dijo, aleluya, Abraham, se maldice a Dios y muérete. No le dijo así. Yo creo que le dijo algo, desgraciado, ya estás, pues ya no tienes nada. Y todavía con la maldición que tenía en su piel, la roña esa que tenía. Imagínate. Pero él dijo, no. Y todavía él creyó en Dios y dijo, Dios dio y Dios quitó, Dios sea glorificado. Cuando tú tienes ese pensamiento de Dios, que Él te puede quitar y dar las cosas como no te imaginas y te las puede multiplicar, tú puedes ser libre y decir, ok, Dios, tú me las estás pidiendo, el novio me lo estás pidiendo, ok, ahí te va. Y voy a esperar en ti. Yo sé que voy a esperar en ti, y el novio que tú me vas a entregar me va a amar, me va a tratar como una reina. Todas las mujeres que hicieran esa, que las trataban como una reina, ¿verdad? Pero solo un hombre de Dios que ama su palabra y entiende su palabra y entiende la moral de la palabra de Dios lo puede hacer. Entonces le dio el doble. Y te voy a decir una cosa también. Ten cuidado con los amigos que te juntas. Hay personas que te dicen, mira, Dios te quitó eso. A ver, no, ya vente con nosotros a la parranda. Deja de ese evangelio sucio que según tú predicas. No, vente. Y te van a jalar. Esos amigos, los amigos de Job, no le dijeron nada bueno. Pero aún Job se mantuvo en esa fe. Y después del tiempo, él entendió que Dios es bueno, porque cuando Dios le empezó a dar lo doble lo doble que él le había dicho, lo que tenía, le dio el doble. Y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque se metió en la presencia de Dios y entendió que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Él te puede dar todo, bueno, nada más no te va a quitar tu suegra, ¿verdad?
Esa siempre van a estar ahí, ¿no? A Pedro no le quitó su suegra, ¿no? Pero bueno, las suegras son maravillosas y son de gran bendición, ¿no? Igual como las esposas. Aclaro, aclaro. Yo platicaba con un amigo y me decía, oye Daniel, ya no tengo fe, no tengo esperanza, estamos haciendo las cosas mal, el mundo se está destruyendo y yo creo que si viene Cristo en ese momento yo me voy a quedar, yo no sé qué hacer. Y estaba muy nervioso. Satanás había saturado su mente de todas esas cosas del COVID y anuncios que no te van a saciar tu alma. Y yo le dije, a ver, ¿has orado? ¿Has meditado en la palabra? Y me dice, no, lo he dejado. Pues entonces levántate en el nombre de Jesús. Rodéate de amigos que si tú estás angustiado y tú estás decaído, rodéate de amigos que te van a levantar. Rodéate de amigos que te van a decir cosas de la palabra de Dios. En un momento en mi vida yo también estaba así decaído, pero hubo amigos que estaban cerca de mí, me levantaron, me dijeron, ánimo, tú puedes, Daniel, tú puedes hacer las cosas bien. Y eso me ayudó. Nos puede ayudar, sí, pero cuando tú entras en la palabra de Dios y te acercas y un cercado de amigos que siempre están con la palabra de Dios y alentarte, puedes lograrlo, porque Dios te los va a poner. Satanás te va a poner los amigos que te van a jalar al mundo. Mira, no, mejor vete con esa chava. Esa chava, tururú, sexo seguro, hijo. No, sí, sexo seguro, pero sí da seguro. O sea, no cambia. Por eso este demonio de temor ha aterrorizado desgraciadamente a muchos cristianos. ¿Por qué? Por tantas noticias que no debemos haber escuchado. Tantas noticias que estamos escuchando, que si mueren, que si no mueren. Y tenemos que tener ese pensamiento, familia, de estar agarrados de Dios. Vamos aquí a Romanos otra vez. Dice que el 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios te va a una descendencia con tus hijos, pero tú como hombre te tienes que levantar. Dios te puede dar una descendencia y a la tercera hasta cuarta bendición puede ser tu descendencia con bendición, pero si tú no te aferras a Dios y si tú no obedeces al Padre, Él no te lo puede dar. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe considerando su cuerpo que ya estaba ya como muerto, casi de 100 años, o la heredad de Sara. Y Sara creyó. Esa es la incógnita. ¿Cómo ella estaba estéril y viejita? ¿Cómo pudo haber creído? Porque Abraham estaba fortalecido. Esa es la clave. Nosotros como hombres que me estén escuchando, paren bien la oreja. Nosotros como hombres necesitamos estar fortalecidos. Necesitamos estar fuertes. Necesitamos estar bien agarrados del Señor. Les voy a decir una cosa. Una vez una persona estaba angustiada y de repente le habla un pastor y le empieza a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a mi casa porque me amenazaban porque es ahí. Y esta persona le empezó a decir, ¿sabes qué? Levántate porque tu familia, si te ve débil, todo se va a debilitar. Tú tienes que estar fortalecido. No te tienen que ver con temor, te tienen que ver fortalecido, te tienen que ver con esa valentía. Los cristianos de antes, le decía, iban a predicar, pero en las cuevas. Y cuando le dice, en el nombre de Jesús, levántate, esa persona dice que sintió un poder sobrenatural cuando oró por él. Y se levantó y le dio fuerzas y se fue a predicar el evangelio. Por eso, hombres, tenemos que ser esos sacerdotes que corren donde no te puedes fatigar y animan a tu familia. Hay circunstancias de la vida, yo lo sé, muy adversas,
que de repente suceden tragedias, suceden cosas que no te imaginabas que iban a pasar, pero tú como hombre, si tú te quitas de ese lazo, de esa comunión con Dios y dejas de estar mucho tiempo en el WhatsApp, dejas de estar mucho tiempo en las redes sociales o en el internet y estás viendo cosas que no debes de ver, nunca te vas a fortalecer. Te voy a decir una cosa, el pecado siempre va a destruir, el pecado siempre va contra la cabeza. Por eso es muy importante que tú y yo necesitamos estar fortaleciéndonos en el poder de la fuerza de Dios. Es muy importante todo eso, que nosotros debemos de entender que tenemos que guiar a nuestra familia sobre ese camino que dijo Jesús. Tenemos que ser hombres para la guerra, enlistados para luchar sin doblez de corazón. Pero el pecado te quiere vencer. Aléjate de esa mujer. Escúchame tú que estás adulterando. Aléjate de esa mujer que te quiere destruir tu familia. Aléjate de ese alcohol que te quiere destruir. Aléjate de esas redes sociales, de la pornografía. Aléjate, te conviene. Puede darte un placer momentáneo. Sí, el pecado puede dar ese placer, pero Dios te da un placer eterno y favorable para tu vida y para tu familia. Y vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, pero creyó que era fiel quien lo había prometido. Y te voy a decir una cosa, antes de este versículo, Sara se había reído. Ella en el momento como que dudó del poder de Dios que podía hacer con ella. Tenemos un caso de la iglesia que una familia buscaba una hija, un hijo pues. Entonces ellos estaban ahí y esta hermana en metamorfosis estaba ahí recibiendo la palabra de Dios y ella estaba pidiendo en ese momento ese hijo que quería y en el momento hablaron la palabra de Dios, creyó en la palabra de Dios. Yo creo que ella ¿cómo se llama? Estuvo pegada con Sara. Yo creo que había eso cliché con Sara y se fue rápidamente con su marido y al mes estaba embarazada y no se podía embarazar. Si lo pudo haber hecho con Sara, si lo pudo haber hecho contigo, lo puede hacer con todos los demás, porque todos somos sus hijos, los que obedecemos y los que recibimos al Padre. Entonces después Sara se rió y dudó por un momento. Pero cuando tú y yo nos fortalecemos en Dios, la fortaleza de Abraham hizo que Sara se metiera en la presencia de Dios y experimentara esa fortaleza. Y solo así creyó que Él era fiel lo que había prometido. Él es fiel. Él promete, no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Y fíjense, hay 3 cosas que están pegando Satanás en estos tiempos: el desgaste económico, el desgaste psicológico, que es un terror, y el desgaste físico. Yo apenas fui al doctor por unos medicamentos y me dice la doctora estas 3 fases que está pasando. Me dice la doctora, oye, fíjate, la doctora era atea. Dice, oye, ya párenle por favor del COVID, de hablar, ya por favor. Dice, óigame, no. Dice, ¿saben qué? Por lo menos hablen de Dios. Y sabe, cuando me dijo eso, dije, es cierto, hemos dejado de hablar de Dios. Satanás se ha encargado de hablar más del COVID que de Dios. Ha sobrepasado lo que Dios nos había prometido y lo que Dios nos había mandado, ir y predicar el Evangelio. ¿Dónde están esos hombres como Abraham? ¿Dónde están esos hombres como David que luchaban y predicaban? ¿Dónde están?
¿Dónde estamos? Tenemos que predicar el evangelio y saturar y apagar ese fuego de esas noticias que han terrorizado psicológicamente nuestras mentes y han apagado fuegos del evangelio, porque el evangelio son buenas noticias y ahorita se han vuelto a malas noticias todas las redes sociales y ya no hay buenas noticias del evangelio. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que subir prédicas, tenemos que hablar de versículos bíblicos, porque Dios es el único que puede salvar a la humanidad y darle la paz necesaria que necesitamos. El mundo no te puede dar la paz, el mundo no te puede dar la esperanza, el mundo no te puede dar la fe, Satanás tampoco te la puede dar, él te la roba, pero Dios puede darte todo eso, Él es bueno, pero para eso tienes que confiar en Dios plenamente. Acércate a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y él estaba plenamente convencido, su fe en Dios. Y que la fe en Dios no era limitada, era ilimitada. Lo que te da el mundo es limitado. Lo que te da la carne es limitado. Lo que te da Satanás es limitado. Pero lo único que te puede levantar, el único que te puede dar las fuerzas donde no hay, es Dios. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Ahí agarra a tu familia. Si tú has pasado este tiempo de angustia, o tal vez ha muerto un familiar y estás angustiado, déjame decirte que en Él hay esperanza, que en Él está la fe. A nadie más te la puede dar. Nadie más te puede dar esa paz, esa felicidad que solo Dios la da. Las preocupaciones y los problemas siempre van a venir, pero la paz no puede venir de nadie, solo de Dios. Y vamos a orar. Cierra tus ojos, agarra a tu familia ahí donde tú estás, agarra a tus hijos y esposas, animen a su marido, porque él es la cabeza y Satanás siempre va a querer derrotar a una familia por medio del hombre. Ahí agárrense, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, confiamos en ti. Confiamos en tu palabra, confiamos que tú eres bueno, que tú puedas dar fuerza al cansado, Dios. Perdónanos porque hemos dudado de ti. Perdónanos porque hemos escuchado puras noticias que son malas, puras noticias que no convienen para nuestra alma y no hemos escuchado las noticias de las buenas nuevas del Evangelio. Dile al Señor, confiado puedo estar ante ti, seguro de que tú cuidas de nosotros. Y yo sé, Padre, que día a día puedo ver tu voluntad sobre nosotros, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi esposa. Y me sostienes con tu dulce amor, porque cada día contigo es más dulce que la miel. Tu fidelidad, en ti yo puedo encontrar, dile. Aunque sea en un tiempo difícil, un tiempo donde no lo puedo entender, pero si yo sé que me meto a tu presencia, habrá plenitud de gozo. Aunque para el mundo va a ser locura, pero solo en tu presencia podemos experimentar eso y la paz. Y tú me das esa divina protección a mi vida y puedo alcanzar en ti, Señor, porque tú eres mi esperanza, mi castillo, y solo en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús, agradecemos lo bueno que has sido con nosotros. Si tú quieres tener esa esperanza y esa fe y esas fuerzas que Abraham tuvo, y no has recibido a Cristo en tu corazón, y quieres el perdón de tus pecados para estar algún día con Él, repite esta oración. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que tú me perdones. Y como Job, de oídas te había oído, pero ahora yo sé que eres real, ahora sé que eres verdadero. Te pido que tú me ayudes a salir del pecado para entrar a la salvación.
Te confieso como mi único Salvador y yo sé que te has levantado y estás sentado a la diestra del Padre. Confío en tu palabra, confío en que tú eres real y que muy pronto te pueda ver. En el nombre de Jesús, yo lo sé, Padre. Amén. Amén. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, ahí ponle en los comentarios, yo recibí a Cristo en mi corazón, para que los hermanos de evangelismo estén contactándote a ti y para que tú puedas estar juntos muy pronto reuniéndonos en la iglesia. Dios los bendiga.